Lectura del libro de Josué. En aquellos días, Josué reunió a las tribus de Israel en Siquem. Convocó a los ancianos de Israel, a los cabezas de familia, jueces y alguaciles, y se presentaron ante el Señor. Josué habló al pueblo: así dice el Señor, Dios de Israel. Al otro lado del río Éufrates vivieron antaño vuestros padres, Terah, padre de Abraham y de Nahor, sirviendo a otros dioses. Tomé a Abraham vuestro padre del otro lado del río, lo conduje por todo el país de Canaán y multipliqué su descendencia dándole a Isaac. A Isaac le di Jacob y Esaú. A Esaú le di en propiedad la montaña de Seir, mientras que Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Envié a Moisés y a Aarón para castigar a Egipto con los portentos que hice, y después os saqué de allí. Saqué de Egipto a vuestros padres y llegasteis al mar. Los egipcios persiguieron a vuestros padres con caballería y carros hasta el mar Rojo, pero gritaron al Señor, y Él puso una nube oscura entre vosotros y los egipcios. Después desplomó sobre ellos el mar, anegándolos. Vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después vivisteis en el desierto muchos años. Os llevé al país de los amorreos, que vivían en Transjordania. Os atacaron y os lo entregué. Tomasteis posesión de sus tierras y yo los exterminé ante vosotros. Entonces Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, atacó a Israel. Mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijera. Pero yo no quise oír a Balaam, que no tuvo más remedio que bendeciros, y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y llegasteis a Jericó. Los jefes de Jericó os atacaron, los amorreos, fereceos, cananeos, hititas, girgáseos, heveos y jebuseos, pero yo os los entregué. Sembré el pánico ante vosotros y expulsasteis a los 2 reyes amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Yo os di una tierra por la que no habíais sudado, ciudades que no habíais construido y en las que ahora vivís, viñedos y olivares que no habíais plantado y de los que ahora coméis. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Porque es eterna su misericordia. Porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor, porque es bueno. Porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Dios de los dioses. Porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor de los señores. Porque es eterna su misericordia. Guió por el desierto a su pueblo. Porque es eterna su misericordia. Él hirió a reyes famosos. Porque es eterna su misericordia. Les dio su tierra en heredad. Porque es eterna su misericordia. Dio muerte a reyes poderosos. Porque es eterna su misericordia. Y nos libró de nuestros opresores. Porque es eterna su misericordia. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es ilícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió: ¿no habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo: por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Él les contestó: por lo tercos que sois, os permitió Moisés divorciaros de vuestras mujeres, pero al principio no era así. Ahora os digo yo que si uno se divorcia de su mujer, no hablo de impureza, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron: si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo: no todos pueden con eso, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda con esto, que lo haga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos habla de dos opciones de vida: el matrimonio y el celibato. Nos vamos a concretar hoy en el matrimonio, que es el que ocupa mayor espacio en el texto, porque este mismo texto del Evangelio lo vamos a escuchar el próximo lunes 23, cuando celebremos la fiesta de Santa Rosa de Lima. Y entonces en la fiesta de Santa Rosa tendremos la oportunidad de meditar sobre el celibato, que es más acorde con la opción de Santa Rosa, y hoy vamos a hablar solamente de lo que Jesús presenta en relación con el matrimonio. Así me aseguro de que ustedes queden con la idea y el interés de lo que falta, que será el 23. Pensemos en esto. Aquí comienza la quinta parte, o digamos el quinto discurso de Jesús, la quinta sección de palabras de Jesús. Después de esto, ya en el Evangelio viene, a partir del capítulo 26, la pasión, donde ya no hay discursos, sino simplemente acción. En esta parte, lo primero que nos encontramos es con una intervención de los fariseos. Jesús va camino a Jerusalén. Intervienen los fariseos y se le acercaron a Jesús con intención de tentarlo. Esto no lo podemos perder de vista, porque todo el asunto que se va a tratar respecto del matrimonio tiene que ver con el propósito que ellos tienen de ponerlo a prueba. Sucede que en ese momento en Israel, en Judea, pues, porque ya Israel, el reino de Israel ya no existe, ya lo que existe es solo la tribu de Judá. En Judea había una discusión, como decimos hoy, polarizada. Había un rabino que se llamaba Hillel, que decía que la ley de Moisés autorizaba despedir a la mujer por cualquier motivo, así fuera mínimo. Que la sopa quedó sin sal, eso era motivo para despedirla.
Había otro que era mucho más riguroso, que decía que no, que solamente en caso de infidelidad de la mujer, el marido la podía repudiar. En el fondo de ambas posiciones hay un presupuesto común. El varón es el que tiene los privilegios y los derechos. La mujer tiene las obligaciones. O sea, hay una suposición de desigualdad. Y esto nos lleva a otro asunto que nosotros normalmente suponemos en nuestra manera de pensar. Es el hecho de que la familia es la célula fundamental de la sociedad. Eso lo sostenemos en todos los ámbitos. Sin embargo, poco pensamos en que el concepto de familia que tenemos depende del concepto de sociedad que nos formemos. Si nosotros creemos que la sociedad humana es una sociedad de iguales en dignidad y en derechos, así vamos a concebir la familia. Pero aquí lo que vemos es que hay una suposición de fondo que no va por ese lado. Hay la suposición de que en la familia hay uno que tiene todos los derechos y otro que tiene todas las responsabilidades y los deberes. Es decir, una familia inequitativa. Así es la sociedad que ellos encarnan y promueven. La decisión de poner a prueba a Jesús no implica que quieren aprender de él. Lo que quieren averiguar es si Jesús está de acuerdo con ellos. Y por eso le hacen esta pregunta. ¿Le está permitido a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Así sea un motivo baladí. Jesús se da cuenta de que ellos están pensando en una concesión que hizo Moisés, que está en el capítulo 24 del libro del del Deuteronomio. Y entonces por eso los remite a la creación, al proyecto original de Dios. Y lo hace con la ironía con la que Él los trata cuando les ve la mala intención. Ustedes no han leído. Esa pregunta es más retórica que real, porque Jesús sabe muy bien que ellos sí han leído y han leído muchas veces, pero es aquello de que han leído y no les ha penetrado en la mente. Ustedes no han leído que el Creador en el principio los creó varón y mujer y que dijo: por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos un solo ser. El matrimonio se funda, como dice Jesús, en un amor preferente, en un amor que prefiere el amor de la pareja en vez del amor de la familia. Es una preferencia, por eso dejará. De modo que ya no son dos, sino un solo ser. Es decir, la unión que se da por esta prelación, por esta preferencia, es una unión tan profunda que ya no son dos distintos, sino dos unidos.
La distinción evidentemente subsiste y tiene que mantenerse, pero no al precio de la igualdad, sino en la igualdad. Dice Jesús entonces: lo que Dios ha unido, que no lo separe un ser humano. Es decir, la expresión propiamente no es unido. Nosotros conocemos la palabra cónyuge. Cónyuge es el que tiene el mismo yugo. Se refiere a que los bueyes, cuando los ponían a arar, entonces les ponían un yugo común, de manera que iban arando en la misma dirección. La imagen, cuando se habla de lo que Dios ha conjugado, podríamos decir, sugiere primero la igualdad, segundo la tarea común y tercero el servicio de esa tarea a la vida, porque el campo, la tierra no se ara sino para sembrarla, y se cultiva para que produzca para la vida. De manera que esta imagen de haberlos hecho cónyuges, de haberlos unido en un mismo destino, es una imagen muy sugestiva. Va más allá de simplemente que los pegó, que hizo una pegoña. No, está dando a entender una comunidad de destino y de tarea al servicio de la vida. Y fijémonos bien que aquí todavía no se habla de los hijos. Por lo tanto, este servicio a la vida implica el hecho de que ambos se comprometen en un proyecto común para darle calidad a la propia vida. Todavía no se habla de los hijos aquí. Esta visión que presenta Jesús no les parece a ellos llamativa. Y por eso, como Jesús no está de acuerdo con ellos, porque ellos no están de acuerdo con Dios, entonces se refugian en la ley. ¿Y por qué mandó Moisés darle acta de repudio? Fijémonos aquí que se trata de un derecho exclusivo del varón. La mujer no tenía derecho a repudiar a su marido, no en la sociedad judía. En la sociedad pagana sí, pero en la sociedad judía no. ¿Por qué Moisés permitió? Si Moisés es el personero y el portavoz de Dios. Fijémonos bien que ellos cambian la palabra de Dios por la ley de Moisés. Ellos no dicen Dios dijo, sino Moisés autorizó. Y entonces ahora Jesús les explica qué fue lo que pasó. Por lo tercos que ustedes son, la palabra tercos es poquito, habla más bien de la obstinación persistente del pueblo. Por esa persistente obstinación de ustedes, Moisés les permitió repudiar a sus mujeres. Aquí nos encontramos con una cosa que es para que nosotros la analicemos, porque esto no ha dejado de pasar. El pueblo, con sus prejuicios, influyó en el legislador, en Moisés, para que Moisés diera en nombre de Dios una ley que contradecía el designio de Dios.
Fijémonos la gravedad del asunto, la denuncia que Jesús está haciendo. Aquí hubo una traición al proyecto de Dios, y esa traición, aun cuando la sancionó Moisés, la presionaron ustedes. Fue la obstinación de ustedes la que llevó a Moisés a ceder para traicionar el proyecto de Dios. Pero esto no fue así al principio. Y por eso les digo, el que repudia a su mujer, excepto en caso de unión ilegal, y se case con otra, comete adulterio. Quedémonos en eso y dejémoslo del celibato para el 23. Pero pensemos en esto, el concepto que nosotros tenemos de sociedad y el concepto que vivimos de familia se relacionan uno con otro. En definitiva, la familia que estamos construyendo depende de la sociedad de la que formamos parte, y al revés, la sociedad que construimos depende de la familia que idealizamos. Son dos realidades que se compenetran y se reclaman la una a la otra. Esto nos ayuda a comprender que la crisis social va pareja con la crisis familiar. En cambio, la floreciente prosperidad familiar va pareja con la floreciente prosperidad social. Si nuestra sociedad hoy está en crisis, nosotros miremos para adentro y nos encontraremos también con una familia en crisis. Si la democracia está en crisis, miremos hacia adentro y encontraremos unas relaciones familiares también en estado crítico. Y la única alternativa que tenemos es dejar de lado nuestra terquedad. Aquí concretamente esa terquedad, esa obstinación se especifica en el hecho de querer mantener a todo trance la desigualdad, desconocer la igualdad de derechos y de dignidad de las personas. En tanto no se reconozca esa igualdad en la dignidad y en los derechos, la familia estará en crisis y la sociedad también. Cuando se admita esa igualdad, entonces podemos vislumbrar una solución para la familia y para la sociedad. Démosle gracias al Señor que nos ilumina, incluso cuando nosotros lo tentamos, cuando nosotros quisiéramos que Él nos dijera lo que a nosotros nos gustaría oír, que el Señor nos dijera: no, sí, a esos ateos tienen que eliminarlos, a esos herejes tienen que suprimirlos, que el Señor nos dijera que no somos iguales, porque nosotros somos mejores que los otros, que nosotros tenemos más derechos que los demás. Nos encantaría que el Señor nos dijera eso. Pero en cambio, ¿cómo nos disgusta cuando el Señor nos habla de la igualdad, del amor universal, del perdón para todos? Eso requiere que nosotros volvamos otra vez a la opción inicial. ¿Le creo o no le creo a Dios? ¿Sigo al Señor o sigo mis criterios?